La escalera al cielo 7 Gilgamesh. El rey que se negó a morir. El relato sumerio de la primera búsqueda conocida de la inmortalidad se refiere a un gobernante de hace mucho tiempo, que le pidió a su divino Padre Dios que le permitiera entrar en la tierra de los vivos. De este inusual gobernante, los antiguos escribas escribieron cuentos épicos. Dijeron del que, cosas secretas que ha visto. Lo que se oculta al hombre, descubrió. Incluso trajo noticias del tiempo antes del diluvio. También hizo el viaje lejano, cansado y bajo dificultades. Regresó, y sobre una columna de piedra, todo su trabajo lo grabó. De ese antiguo cuento sumerio, quedan menos de 200 líneas. Sin embargo, lo conocemos por sus traducciones a los idiomas de los pueblos que siguieron a los sumerios en el cercano oriente: asirios, babilonios, hititas, hurricas. Todos contaron y volvieron a contar la historia. Y las tablillas de arcilla en las que se escribieron estas últimas versiones, algunas intactas, otras dañadas, muchas fragmentadas más allá de la legibilidad, han permitido a muchos eruditos durante la mayor parte de un siglo reconstruir la historia. En el centro de nuestro conocimiento hay 12 tablillas en idioma acadio. Eran parte de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Fueron reportados por primera vez por George Smith, cuyo trabajo en el Museo Británico de Londres era clasificar, emparejar y categorizar las decenas de miles de tabletas y fragmentos de tabletas que llegaron al museo desde Mesopotamia. Un día, su mirada captó un texto fragmentado que parecía relatar la historia del diluvio. No había duda. Los textos cuneiformes, de Asiria, hablaban de un rey que buscó al héroe del diluvio y escuchó de él un relato en primera persona del evento. Con comprensible entusiasmo, los directores del museo enviaron a George Smith al sitio arqueológico para buscar fragmentos perdidos. Con suerte, encontró suficientes para poder reconstruir el texto y adivinar la secuencia de las tablillas. En 1876, demostró de manera concluyente que esto era así, como se tituló su obra: El relato caldeo del diluvio. A partir del lenguaje y el estilo, concluyó que fue compuesto en Babilonia alrededor del año 2000 AC. George Smith al principio leyó el nombre del rey que buscó a Noaid-Dubur y sugirió que no era otro que el rey héroe bíblico Nimrod. Durante un tiempo, los eruditos creyeron que la historia se refería al primer rey poderoso, y se refirieron al texto de las 12 tablillas como Nimrodepos. Más hallazgos y mucha más investigación establecieron el origen sumerio del cuento y la verdadera lectura del nombre del héroe, Gilgamesh. Se ha confirmado a partir de otros textos históricos, incluidas las listas de reyes sumerios, que fue un gobernante de Uruk, el Erech bíblico, alrededor del año 2900 AC. La epopeya de Gilgamesh, como se llama ahora esta antigua obra literaria, nos remonta a casi 5000 años. Es necesario comprender la historia de Uruk para comprender el alcance dramático de la epopeya. Afirmando las declaraciones bíblicas, los registros históricos sumerios también informaron que después del diluvio, la realeza, las dinastías reales de hecho comenzó en Kish. Luego fue transferido a Uruk como resultado de las ambiciones de Irnin-Ishtar, quien no apreciaba en absoluto su dominio lejos de Sumer. Uruk, inicialmente, era solo la ubicación de un recinto sagrado, donde una morada, templo, para An, el señor del cielo, estaba encaramada sobre un vasto figurat llamado Eana, casa de An. En la rara ocasión de las visitas de An a la tierra, le gustó Irnindi. Le otorgó el título Inanna amada de An. El antiguo chisme sugería que era amada en formas más que platónicas, y la instaló en la Eana, que por lo demás estaba desocupada. Pero, ¿de qué servía una ciudad sin gente, un señorío sin nadie a quien gobernar? No muy lejos al sur, a orillas del Golfo Pérsico, Ea vivía en Eridu en semi-aislamiento. Allí mantuvo un registro de los asuntos humanos, impartiendo conocimiento y civilización a la humanidad. Encantadora y perfumada, Inanna visitó a Ea, un tío abuelo suyo. Enamorado y borracho. Ea concedió su deseo: hacer de Uruk el nuevo centro de la civilización sumeria, la sede de la realeza en lugar de Kish. Para llevar a cabo sus grandiosos planes, cuyo objetivo final era irrumpir en el círculo interno de los 12 grandes dioses. Inanna-Ishtar contó con el apoyo de su hermano Utu-Shamash. Mientras que en los días previos al diluvio, los matrimonios mixtos entre los Nefilim y las hijas del hombre provocó la ira de los dioses, la práctica ya no estaba mal vista después del diluvio. Y así fue, que el sumo sacerdote en el templo de An era en ese momento un hijo de Shamash por una mujer humana. Ishtar y Shamash lo ungieron como rey de Uruk, comenzando la primera dinastía de reyes sacerdotales del mundo. Según las listas de reyes sumerios, gobernó durante 324 años.
Su hijo, quien construyó Uruk, gobernó durante 420 años. Cuando Gilgamesh, el quinto gobernante de esta dinastía, ascendió al trono, Uruk ya era un próspero centro sumerio, que dominaba a sus vecinos y comerciaba con tierras lejanas. Figura 61. Un descendiente del gran dios Shamash por parte de su padre, Gilgamesh fue considerado como 2/3 de dios, 1/3 de ser humano por el hecho adicional de que su madre era la diosa Nisun, figura 62. Así se le concedió el privilegio de tener su nombre escrito con el prefijo divino. Orgulloso y seguro de sí mismo, Gilgamesh comenzó como un rey benevolente y concienzudo, comprometido con las tareas habituales de levantar las murallas de la ciudad o embellecer el recinto del templo. Pero cuanto más conocimiento adquiría de las historias de Dios y de los hombres, más filosófico e inquieto se volvía. En medio de la alegría, sus pensamientos se volvieron muertos. Haría que, en virtud de sus divinos 2/3, en vivo, siempre y cuando sus demidios antepasados, o habría 1/3 de su prevalecerá, y determinar para él la vida de un ser humano mortal. Alrededor del 2900 AC, Gilgamesh, un rey sumerio, se negó a morir. 500 años antes que él, Etana, rey de Kish, buscó alcanzar la inmortalidad preservando su semilla, Suadn, al tener un hijo. De acuerdo con las listas de reyes sumerios, fue seguido en el trono por Balí, el hijo de Etana. Pero si se trataba de un hijo de su cónyuge oficial o de una concubina, los registros no dicen. 500 años después de Gilgamesh, faraones egipcios trató de alcanzar la inmortalidad mediante la unión del dios Ese en una vida futura. Pero para embarcarse en el viaje que los traduciría en una eternidad, primero tenían que morir. Gilgamesh buscó alcanzar la inmortalidad negándose a morir, el resultado fue una búsqueda de la inmortalidad llena de aventuras, cuya historia se convirtió en una de las epopeyas más famosas del mundo antiguo, conocida principalmente por una recensión acadía escrita en 12 tablillas de arcilla. En el curso de esta búsqueda, Gilgamesh, y con él los lectores de la épica de Gilgamesh, se encuentran con un hombre robótico, un guardián artificial, el toro del cielo, dioses y diosas, y el héroe del diluvio que aún vive. Con Gilgamesh llegamos al lugar de aterrizaje y presenciamos el lanzamiento de un cohete, y nos dirigimos al puerto espacial en la región prohibida. Con él escalamos las montañas de los cedros, nos sumergimos en un barco que se hunde, atravesamos un desierto donde deambulan los leones, cruzamos el mar de la muerte, llegamos a las puertas del cielo. A lo largo de la divina encuentro se dominan la saga, augurios y sueños de terminar su curso, visiones llenan sus etapas dramáticas. De hecho, como afirman las primeras líneas de la epopeya, vio todo hasta los confines de la tierra, todas las cosas experimentadas, adquirió completa sabiduría. Cosas secretas que vio, los misterios que puso liebre. Trajo a Ak una historia de tiempos antes del diluvio. Según las listas de reyes sumerios, después del reinado de 23 reyes en Kish, la realeza se trasladó al Oceana. El Eana era la casa, templo Zigurat, de Anu en el recinto sagrado de Uruk, el bíblico Erech. Allí comenzó una dinastía semidivina con Mesquiagasser, el hijo del dios Utu, que era el sumo sacerdote del templo de Ana y también se convirtió en rey. Fue seguido en el trono real por su hijo Enmerkar, el que construyó Uruk, la gran ciudad junto al recinto sagrado, y su nieto Lugalbanda, ambos gobernantes de quienes se escribieron historias heroicas. Después de un breve interregno del divino Dumuzi, cuya vida, amores y muerte son una historia en sí mismos, Gilgamesh, Fig. 39, ascendió al trono. Su nombre a veces se escribía con el prefijo Dingir, para indicar su divinidad. Porque su madre era una diosa en toda regla, la diosa Ninsun. Y eso, como explicaba la gran y larga epopeya de Gilgamesh, lo convertía en 2/3 divino. Su padre, Lugalbanda, aparentemente era solo el sumo sacerdote cuando nació Gilgamesh. Al comienzo de su reinado, Gilgamesh era un rey benevolente, que agrandaba y reforzaba su ciudad y se preocupaba por sus ciudadanos. Pero a medida que pasaban los años, gobernó, según las listas de reyes, 126 años que, reducidos en un factor de 6, en realidad habrían sido solo 21, su envejecimiento comenzó a molestarlo y se vio embargado por los problemas de vida y muerte. Apelando a su padrino Utu-Shamash, dijo: En mi ciudad muere el hombre. Oprimido es mi corazón. El hombre perece. Pesado es mi corazón. El hombre, el más alto, no puede llegar al cielo. El hombre, el más ancho, no puede cubrir la tierra. Miré por encima de la pared, vi los cadáveres, dijo Gilgamesh a Shamash, refiriéndose quizás a un cementerio.
Yo también miraré por encima del muro, yo también estaré destinado de esta manera. Pero la respuesta de su padrino no fue tranquilizadora. Cuando los dioses crearon a la humanidad, respondió Shamash, la muerte para la humanidad la asignaron. La vida la retuvieron bajo su propio cuidado. Por lo tanto, Shamash aconsejó, viva el día a día, disfrute de la vida mientras pueda. Llena tu vientre, alégrate de día y de noche. Cada día haz una fiesta de regocijo, día y noche baila y juega. Aunque la amonestación de Dios concluyó con el consejo de que Gilgamesh dejaba que su esposa se deleitara en tu pecho, Gilgamesh leyó en las palabras de Shamash un significado diferente. Alégrate de día y de noche, le dijeron en respuesta a sus preocupaciones sobre el envejecimiento y la muerte inminente. Y lo tomó como un indicio de que el sexo alegre lo mantendría joven. Por lo tanto, se hizo un hábito de vagar por las calles de Uruk de noche, y cuando se encontró con una pareja recién casada, exigió el derecho a tener la primera relación sexual con la novia. Cuando el clamor del pueblo llegó a los dioses escucharon la queja y decidieron crear un hombre artificial que fuera rival para Gilgamesh, luchándolo hasta el agotamiento y distrayéndolo de sus escapadas sexuales. Dada la tarea, Ninmah, utilizando la esencia de varias dioses y guiados por Enki, creada en la estepa un hombre salvaje con tendones de cobre. Fue llamado Enki.du, la criatura de Enki, y Enki le dio sabiduría y amplio entendimiento además de una inmensa fuerza. Un sello cilíndrico, ahora en el Museo Británico, representa a Enkidu y sus creadores, así como a Gilgamesh y su madre, la diosa Nisun, Fig. 40. Muchos versos del relato épico están dedicados al proceso por el cual esta criatura artificial fue humanizada, al tener relaciones sexuales incesantes con una ramera. Cuando esto se logró, Enkidu fue instruido por el dios es lo que era su tarea. Luchar, subdue, la calma y, a continuación, befrien Gilgamesh. Para que Gilgamesh no fuera vencido por sorpresa, informó el dios a Enkidu, Gilgamesh sería advertido por medio de sueños. Que los sueños serían utilizados por el dios ese de tal manera premeditada se hace un mistakenli claro por el texto, tableta primero, V columna, líneas 23, 24. Antes de que bajes de las colinas, Gilgamesh te verá en sueños en Uruk. Tan pronto como se planeó esto, Gilgamesh tuvo un sueño. Se dirigió a su madre, la amada y sabia Ninsun, que está versada en todo conocimiento, y le contó su sueño. Mi madre, vi un sueño anoche. Aparecieron estrellas en los cielos. Algo de los cielos seguía viniendo hacia mí. Traté de levantarlo. Era demasiado pesado para mí. Traté de darle la vuelta, pero no pude moverlo. La gente de Uruk estaba de pie a su alrededor, los nobles se apiñaban a su alrededor, mis compañeros le besaban los pies. Me atraía como a una mujer. Lo puse a tus pies. Me hiciste competir. Lo que venía hacia ti desde los cielos, Ninsun le dijo a Gilgamesh, es un rival. Un camarada valiente que rescata a un amigo ha venido a ti. Luchará contigo con su poder, pero nunca te abandonará. Gilgamesh tuvo entonces un segundo presagio sueño. En las murallas de Uruk había un hacha. La población se reunió a su alrededor. Después de algunas dificultades, Gilgamesh logró llevar el hacha a su madre, y ella lo hizo competir con ella. Nuevamente Ninsun interpretó el sueño. El hacha de cobre que viste es un hombre, uno igual a ti en fuerza. Un socio fuerte vendrá a ti, uno que pueda salvar la vida de un camarada. Fue creado en la estepa y pronto llegará a Uruk. Aceptando los augurios, Gilgamesh dijo, déjalo caer entonces, según la voluntad de Enlil. Y luego, una noche, cuando Gilgamesh salió a disfrutar de sus placeres sexuales, Enkidu le cerró el paso y no permitió que Gilgamesh entrara a la casa donde los recién casados estaban a punto de irse a la cama. Siguió una lucha. Lucharon entre sí, agarrándose como toros. Las paredes temblaron, los postes de las puertas se hicieron añicos mientras los dos luchaban. Por fin, Gilgamesh dobló la rodilla. Perdió el partido ante un extraño y lloraba amargamente. Enkidu se quedó perplejo. Entonces la sabia madre de Gilgamesh les habló a ambos. Todo estaba destinado a ser, y de ahora en adelante los dos serían camaradas, con Enkidu actuando como el protector de Gilgamesh. Previendo peligros futuros, pues bien sabía que había más en el presagio onírico de lo que le había dicho a Gilgamesh, suplicó a Enkidu que siempre fuera por delante de Gilgamesh y fuera un escudo para él. Cuando los dos se establecieron en una amistad, Gilgamesh comenzó a contarle a su camarada sobre su corazón atribulado. Recordando su primer presagio sueño, el algo del cielo fue ahora descrito por él como la obra de Anu, un objeto que se incrustó en el suelo mientras caía del cielo.
Cuando finalmente pudo desalojarlo, fue porque los hombres fuertes de Uruk agarraron su parte inferior mientras él, Gilgamesh, lo levantó por la parte delantera. El recuerdo onírico se convirtió en una visión vívidamente recordada cuando Gilgamesh describió sus esfuerzos por abrir la parte superior del objeto. Apreté fuertemente su parte superior. No pude quitar su cubierta ni levantar su ascender. Al volver a contar su visión del sueño, sin saber si era un recuerdo de una realidad oscurecida o una fantasía nocturna, Gilgamesh ahora estaba describiendo un ascender que se había estrellado contra la tierra, la obra de Anu, un artilugio mecánico con una parte superior, que sirvió de cubierta. Decidido a ver qué había dentro, Gilgamesh continuó, con un fuego destructor en su parte superior, me rompí y me adentré en su profundidad. Una vez dentro del ascender, aquel que se mueve hacia adelante, su motor, lo levanté y se lo llevé a mi madre. Ahora, se preguntó en voz alta, ¿no era una señal de que el propio Anu lo estaba convocando a la morada divina? Sin duda fue un presagio, una invitación. Pero, ¿cómo podría responder a la llamada? ¿Quién, amigo mío, puede escalar el cielo? Gilgamesh le preguntó a Enkidu, y dio su propia respuesta. Solo los dioses, yendo al lugar subterráneo de Shamash, el puerto espacial en la región prohibida. Pero aquí Enkidu tenía un poco de información sorprendente. Hay un lugar de aterrizaje en la montaña Cedar, dijo. Lo descubrió mientras deambulaba por la tierra, y puede mostrarle a Gilgamesh dónde está. Sin embargo, hay un problema. El lugar está custodiado por un guardián ingeniosamente creado por Enlil, una máquina de asedio cuya boca es fuego, cuyo aliento es muerte, cuyo rugido es una tormenta. El nombre del monstruo es Uawa, como un terror para los mortales lo ha designado Enlil. Y nadie puede ni siquiera acercarse a él, porque a 60 leguas puede oír las vacas salvajes del bosque. El peligro solo animó a Gilgamesh a intentar llegar al lugar de aterrizaje. Si tiene éxito, alcanzará la inmortalidad. Y si fracasa, su heroísmo será recordado para siempre. Debería caer. Le dijo a Enkidu, Gilgamesh contra el feroz Uawa había caído, dirán mucho después de que nazca mi descendencia. Decidido a ir, Gilgamesh oró a Shamash, su padre dios y comandante de los hombres águila, pidiendo ayuda y protección. Déjame ir, oh Shamash. Entonó, mis manos se alzan en oración, al lugar de aterrizaje da la orden, establece sobre mí tu protección. Al no recibir una respuesta favorable, Gilgamesh reveló su plan a su madre, buscando su intercesión ante Shamash. He emprendido un largo viaje con valentía, dijo, hasta el lugar de Uawa. Una batalla incierta que estoy a punto de enfrentar. Caminos desconocidos que estoy a punto de recorrer. Oh, madre mía, ruega a Shamash en mi nombre. Atendiendo la súplica de su hijo, Ninsun se puso el atuendo de una sacerdotisa, una ofrenda de humo preparada, y Shamash levantó sus manos. ¿Por qué, habiéndome dado a Gilgamesh por hijo, le diste un corazón inquieto? Y ahora lo hiciste ir en un viaje lejano, al lugar de Uawa, para enfrentar una batalla incierta. Dale tu protección, le pidió a Shamash, hasta que llegue al bosque de los cedros, hasta que haya matado al feroz Uawa, hasta el día en que él vaya y regrese. Volviéndose hacia Enkidu, Ninsun anunció que lo había adoptado como hijo, aunque no del mismo útero que Gilgamesh, ponía una obligación sobre los hombros de Enkidu. Deja que Enkidu vaya al frente, les dijo a los camaradas, porque el que va al frente salva a su compañero. Y así, con armas recién fabricadas, los camaradas emprendieron su peligroso viaje hacia el lugar de aterrizaje en las montañas Cedar. La cuarta tablilla de la epopeya de Gilgamesh comienza con el viaje a las montañas Cedar. Moviéndose tan rápido como pudieron, los compañeros a 20 leguas comieron su ración, a 30 leguas se detuvieron a pasar la noche, cubriendo así 50 leguas durante un día. La distancia los llevó de la luna nueva a la luna llena y luego 3 días más, un total de 17 días. Luego llegaron al Líbano, en cuyas montañas han ido creciendo los cedros únicos de fama bíblica. Cuando los dos llegaron a la montaña verde, los camaradas estaban asombrados. Sus palabras fueron silenciadas, se quedaron quietos y contemplaron el bosque. Miraron la altura de los cedros. Miraron la entrada del bosque. Donde Uawa solía moverse había un camino. Rectos eran los pistas, un canal de fuego. Se contemplaron la montaña Cedar, morada del dios ese, el cruce de Ishtar. De hecho, habían llegado a su destino y la vista era asombrosa. Gilgamesh hizo una ofrenda a Shamash y pidió un presagio. De cara a la montaña, gritó. Tráeme un sueño favorable. Por primera vez aprendemos aquí que se había practicado un ritual para provocar tales sueños presagios solicitados.
Los 6 versículos que describen el rito están parcialmente dañados, pero las partes intactas dan una idea de lo que había sucedido. Enkidu se lo arregló para él, para Gilgamesh. Con polvo lo hizo acostarse dentro del círculo y como sangre de cebada salvaje. Gilgamesh se sentó con la barbilla apoyada en las rodillas. El ritual, al parecer, requería la elaboración de un círculo con polvo, el uso de cebada silvestre y sangre de alguna manera mágica, y la sentada del sujeto dentro del círculo con las rodillas levantadas y la barbilla tocando las rodillas. El rito funcionó, porque a continuación leemos que el sueño, que se derrama sobre la gente, venció a Gilgamesh. En medio de la vigilia, el sueño se fue de él. Un sueño que le cuenta Enkidu. En el sueño, que fue extremadamente perturbador, Gilgamesh los vio a los dos al pie de la alta montaña. De repente la montaña se derrumbó, y los dos eran como moscas, es decir, confuso. Asegurándole a Gilgamesh que el sueño era favorable y que su significado se aclararía al amanecer, Enkidu instó a Gilgamesh a volver a dormirse. Esta vez Gilgamesh se despertó sobresaltado. ¿Me despertaste?, le preguntó a Enkidu. ¿Me tocaste? ¿Dijiste mi nombre? No, dijo Enkidu. Entonces tal vez fue un dios el que había pasado, dijo Gilgamesh, porque en su segundo sueño volvió a ver caer una montaña. Me tumbó, atrapó mis pies. Hubo una mirada abrumadora y apareció un hombre. El más hermoso de la tierra era él. De debajo del suelo derribado me sacó. Me dio de beber agua, mi corazón se aquietó. En el suelo puso mis pies. Una vez más, Enkidu tranquilizó a Gilgamesh. La montaña que se derrumbó fue la asesinada Wawa, explicó. Tu sueño es favorable. Le dijo a Gilgamesh, instándolo a que se volviera de dormir. Cuando ambos se quedaron dormidos, la tranquilidad de la noche fue destrozada por un ruido atronador y una luz cegadora, y Gilgamesh no estaba seguro de si estaba soñando o teniendo una visión real. Así es como el texto cita a Gilgamesh. La visión que vi fue completamente asombrosa. Los cielos chillaron, la tierra retumbó. Aunque amanecía, llegó la oscuridad. Un rayo brilló, una llama se disparó. Las nubes se hincharon, llovió muerte. Entonces el resplandor se desvaneció. El fuego se apagó. Y todo lo que había caído se convirtió en cenizas. Se dio cuenta Gilgamesh, en ese mismo momento, de que había presenciado el lanzamiento de un Shem, un cohete, el temblor del suelo cuando los motores se encendieron y rugieron, las nubes de humo y la lluvia de muerte oscureciendo el cielo del amanecer, el brillo de las llamas del motor visto a través de la espesa nube, mientras se elevaba el cohete, y luego el resplandor que se desvanece, y las cenizas quemadas que caen de regreso a la tierra como la única evidencia final del lanzamiento del cohete. Gilgamesh se dio cuenta de que efectivamente había llegado al lugar de aterrizaje, donde podría encontrar al Shem que lo haría inmortal. Aparentemente lo hizo, porque a pesar de las palabras de advertencia de Enkidu, estaba seguro de que todo era un buen augurio, una señal de Shamash de que debía seguir adelante. Pero antes de poder penetrar en el bosque de los cedros y llegar al lugar de aterrizaje, había que vencer al aterrador guardián, Uawa. Enkidu sabía dónde estaba una puerta, y por la mañana los camaradas se dirigieron hacia ella, con cuidado de evitar árboles de armas que matan. Al llegar a la puerta, Enkidu intentó abrirla. Una fuerza invisible lo hizo retroceder y durante 12 días permaneció paralizado. La narración revela que Enkidu se frotó con plantas, creando un doble manto de resplandor que hizo que la parálisis abandone los brazos, la impotencia a los lomos. Mientras Enkidu yacía inmovilizado, Gilgamesh hizo un descubrimiento. Encontró un túnel que conducía al bosque. Su entrada estaba cubierta de árboles y arbustos y estaba bloqueada por rocas y tierra. Mientras Gilgamesh cortaba los árboles, Enkidu excavaba las rocas y el suelo. Después de un rato, se encontraron dentro del bosque y vieron un camino por delante, el camino donde Uwawa trazaba huellas mientras iba de un lado a otro. Durante un rato, los camaradas se quedaron pasmados. Inmóvil que contempló la montaña del cedro, la morada del dios, santuario lugar de Inanna S. Ellos, miró y miró a la altura de los cedros, miró y miró el camino hacia el bosque. El camino estaba bien transitado, el camino era excelente. Los cedros mantenían su exuberancia en toda la montaña, su sombra era agradable. Llenaba a uno con felicidad. Justo cuando los dos se sentían tan bien, el terror golpeó. Uwawa hizo que se escuchara su voz.
De alguna manera alertado de la presencia de los dos dentro del bosque, la voz de Uawa retumbó muerte y perdición para los intrusos. En una escena que recuerda el encuentro muy posterior entre el niño David y el gigante Goliat, cuando este último se sintió insultado por el partido desigual y amenazó con dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, también Uawa menospreció y amenazó a la pareja. Eres tan pequeño que te considero una tortuga y una tortuga, anunció su voz. Si te tragara, no saciaría mi estómago, así que te morderé la tráquea y el cuello, Gilgamesh, y dejaré tu cuerpo por las aves del bosque y por las bestias rugientes. Presa del miedo, los camaradas vieron aparecer al monstruo. Él era poderoso, sus dientes como los dientes de un dragón, su rostro el rostro de un león, su venida como el torrente de las aguas. De su frente emanaba un rayo radiante. Devoró árboles y arbustos. Nadie podía escapar de la fuerza asesina de esta arma. Un sello cilíndrico sumerio que representa a un monstruo mecánico, Fig. 41, podría haber tenido a Uawa en mente. Muestra al monstruo, el rey heroico, Enkidu, a la derecha, y un dios, a la izquierda, este último representando a Shamash quien, según el relato épico, llegó en este momento crucial al rescate. Desde los cielos, el divino Shamash les habló, revelando una debilidad en la armadura de Uawa y diseñando una estrategia para el ataque de los camaradas. Uawa, explicó la deidad, por lo general se protege con 7 capas, pero ahora solo se había puesto una, 6 todavía están apagadas. Por lo tanto, podrían matar a Uawa con las armas que tenían, si tan solo pudieran acercarse a él lo suficientemente cerca. Y para hacerlo posible, dijo Shamash, crearía un torbellino que golpearía los ojos de Uawa y neutralizaría su rayo de muerte. Pronto el suelo comenzó a temblar. Las nubes blancas se volvieron negras. Shamash convocó grandes tempestades contra Uawa desde todas las direcciones, creando un torbellino masivo. El rostro de Uawa se oscureció. No podía cargar hacia adelante, ni podía moverse hacia atrás. Los dos luego atacaron al monstruo incapacitado. Enkidu golpeó al guardián, Uawa, en el suelo. Durante 2 leguas los cedros resonaron con la caída del monstruo. Herido pero no muerto, Uawa habló, preguntándose por qué no había matado a Enkidu tan pronto como descubrió que había entrado en el bosque. Volviéndose hacia Gilgamesh, Uawa le ofreció toda la madera que deseaba de los frondosos cedros, sin duda un premio muy preciado. Pero Enkidu instó a Gilgamesh a no escuchar las tentaciones. Acaba con él, mátalo. Le gritó a Gilgamesh. Hazlo antes de que el líder Enlil lo escuche en Nippur. Y al ver a Gilgamesh vacilar, Enkidu Uawa condenado a muerte. No sea que los dioses se llenen de furor contra ellos, y como una forma de erigir un monumento eterno, los compañeros cortaron uno de los cedros, hizo postes con él, y con ellos formó una balsa con una cabaña sobre ella. En la cabaña pusieron la cabeza de Uawa, y empujó la balsa río abajo. Dejemos que el Éufrates lo lleve a Nippur, dijeron. Y así, librados del monstruoso guardián del camino hacia el lugar de aterrizaje, los dos se detuvieron a descansar junto al arroyo. Gilgamesh se lavó el pelo sucio, limpió su equipo, sacudió sus mechones sobre su espalda, tiró su ropa sucia, se puso otra limpia. Se vistió con túnicas y se ató con una faja. No había necesidad de apresurarse. El camino a la morada secreta de los Anunnaki ya no estaba bloqueado. Olvidó Gilgamesh por completo que el lugar también era la encrucijada de Ishtar. Usando el lugar de aterrizaje para su itinerancia por el cielo, Ishtar estaba observando a Gilgamesh desde su cámara del cielo, Fig 42. No se informa si había presenciado o no la batalla con Uawa. Pero ciertamente estaba viendo a Gilgamesh quitarse la ropa, bañarse y arreglarse, vestirse con finas túnicas. Y la gloriosa Ishtar levantó los ojos ante la belleza de Gilgamesh. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a Gilgamesh. Ven, Gilgamesh, sé mi amante. Concédeme el fruto de tu amor. Si llegaba a ser su amante, le prometió Ishtar, reyes, príncipes y nobles se inclinarían ante él. Se le dará un carro adornado con lapislázuli y oro. Sus rebaños se duplicarían y cuadruplicarían. El producto del campo y la montaña será su saciedad, pero, para su sorpresa, Gilgamesh rechazó su invitación. Enumerando solo las pocas posesiones mundanas que podía ofrecerle, previó que ella se cansaría rápidamente de él y de sus relaciones sexuales. Tarde o temprano, dijo, se desharía de él como de un zapato que pellizca el pie de su dueño. Te obtendré la vida eterna, anunció Ishtar. Pero eso tampoco pudo convencer a Gilgamesh.
enumerando a todos sus amantes conocidos, a quienes usó y descartó. ¿Cuál de tus amantes duró para siempre? Gilgamesh preguntó. ¿Cuál de tus amantes magistrales fue al cielo? Y, concluyó, si me quieres, me tratarás como a ellos. Marduk te quiso y no quisiste estar con él, después te enamoraste de su hermano Dumuzi, haciendo que Marduk en despecho asesinara a su propio hermano. Tus amoríos solo cosechan muerte y discordia. Cuando Ishtar escuchó esto, Ishtar se enfureció, y los cielos volaron. En su furia por haber sido rechazada, pues Inanna estaba desesperada de encontrar el amor de su vida, Inanna todavía no superaba la reciente muerte de Dumuzi que Marduk asesinó. Con anterioridad, Inanna estaba destruida por la muerte de su prometido Dumuzi en las cascadas del Akfu, y de que a su exnovio Marduk le cambiaron la sentencia por el asesinato de su hermano Dumuzi de pena de muerte al exilio. Inanna había quedado destruida de tristeza, luego alterada de enojo y furia por el incidente de las pirámides. Sin duda el rechazo de Gilgamesh ante Inanna la desmoralizó por completo, haciendo que la bomba de tiempo que tenía Inanna emocionalmente estallara. El rechazo de Gilgamesh fue la gota que rebasó el vaso, pues Inanna estaba pasando por serios problemas familiares y emocionales, a lo cual, apeló a Anu para que castigara a Gilgamesh, quien me había deshonrado. Ella le pidió a Anu el toro del cielo para que pudiera herir a Gilgamesh. Al principio, Anu se negó, pero al final cedió a las súplicas y amenazas de Ishtar y puso las riendas del toro del cielo en sus manos. Gudana, el término sumerio empleado en los textos antiguos, se traduce comúnmente como toro del cielo, pero también podría entenderse que significa más literalmente el toro de Anu. El término también era el nombre sumerio para el celestial constelación del toro, Tauro, que se asoció con Enlil. El toro del cielo que se mantuvo en el bosque de cedros custodiado por el monstruo de Enlil podría haber sido un toro especialmente seleccionado, o el toro prototipo sembrado de Nibiru para crear toros en la tierra. Su contraparte en Egipto fue el sagrado Apis Bull. Toro del cielo en los textos sumerios también es una manera para referirse a una orden de asesinato, y usualmente el término Gudana se adjunta con un wawa dando a entender que este toro del cielo es un tipo de drone armado. Gudana es un término para englobar todo tipo de autómatas voladores empleados por los Anunnakis, descritos con un gran ojo en su centro y dos cuernos encima que vendrían siendo antenas realmente. Los Gudanas eran controlados por la inteligencia artificial Ojo de Nippur S94. La realeza carmesí Anunnaki los empleaba como ayudantes o cámaras de vigilancia, incluso como guardianes patrulleros al existir Gudanas equipados con armas. Muchos Gudanas son quienes ayudaron a Enki a recoger muestras genéticas de plantas, insectos y animales de la Tierra, así como de igual manera fueron los quienes cartografiaron las primeras colonias de la Tierra. Atacados por el toro del cielo cuya única mirada central era roja brillante e iluminaba lo que veía como un rayo, los camaradas se olvidaron por completo del lugar de aterrizaje y la búsqueda de la inmortalidad, y huyeron para salvar sus vidas. El Gudana disparaba flechas de luz que caían como lluvia torrencial. Con la ayuda de Shamash, atravesaron la distancia de 1 mes y 15 días en 3 días. Al llegar a Uruk, Gilgamesh buscó protección detrás de sus murallas mientras Enkidu esperaba afuera para enfrentar al atacante. También salieron cientos de guerreros de la ciudad. Pero los bufidos del toro del cielo abrieron hoyos en la tierra en los que cayeron los guerreros. Gudana, al igual que el Wawa, tenía una mirada de fuego que incendiaba lo que quería destruir. Al ver una oportunidad cuando el monstruo del cielo se volvió, Enkidu saltó sobre su espalda y lo agarró por los cuernos. Con todas nuestras fuerzas y agitando su cola, el toro del cielo luchó contra Enkidu. Desesperado, Enkidu gritó a Gilgamesh: «Sumerge tu espada entre la base de los cuernos y los tendones del cuello». Fue una convocatoria que ha resonado en los ruedos hasta el día de hoy. En esta primera corrida de toros registrada, Enkidu agarró al toro del cielo por nuestra gruesa cola y lo hizo girar. Entonces Gilgamesh, como un carnicero, entre el cuello y los cuernos empujó su espada. La criatura celestial fue difícilmente derrotada, pues su piel era más fuerte que su propia espada. El Gudana cayó, emanó rayos de luz rojos como el amanecer y azules como el lapislázuli, y Gilgamesh ordenó celebraciones en Uruk. Pero Ishtar, en su morada, establecer un lamento. Ella arregló un llanto sobre el toro del cielo. Entre los numerosos sellos cilíndricos que se han desenterrado en todo el cercano oriente que representan escenas de la epopeya de Gilgamesh, uno, que se encuentra en un puesto de comercio hitita en la frontera con Asiria, Fig. 43, muestra a Ishtar dirigiéndose a Gilgamesh con Enkidu seminado mirando. En el espacio entre la diosa y Gilgamesh se muestran la cabeza cortada de Uwawa y la del toro del cielo. Y así fue que mientras Gilgamesh estaba celebrando en Uruk, los dioses celebraron un concilio. Ami dijo:
Debido a que han matado al toro del cielo Yuawa, los dos deben morir. Enlil dijo. Enkidu morirá, que Gilgamesh no muera. Pero Shamash, aceptando parte de la culpa, dijo. ¿Por qué debería morir el inocente Enkidu? Mientras que el dios ese habló de su destino, Enkidu fue golpeado con una coma. Alucinando, imaginó ser condenado a muerte. Pero la decisión final fue conmutar su sentencia de muerte por trabajos forzados en la tierra de las minas, un lugar donde el cobre y la turquesa se obtenían mediante un trabajo agotador en túneles oscuros. Aquí la saga, ya llena de giros y vueltas más dramáticos e inesperados que el mejor de los thrillers, tomó otro giro imprevisto. La tierra de las minas estaba ubicada en la cuarta región, la península del Sinaí. Y se dio cuenta de Gilgamesh que aquí había una segunda oportunidad para que se uniera al dios ese y alcanzar la inmortalidad, de la tierra de vida, el puerto espacial en los que se basan las Rocket Ships comandado por Shamash, también fue Diere, en el cuarto región. Entonces, si Shamash pudiera arreglar que él acompañara a Enkidu, él, Gilgamesh, llegaría a la tierra de los vivos. Al ver esta oportunidad única, Gilgamesh apeló a Shamash. Oh Shamash, la tierra en la que deseo entrar. Él eres mi aliado. La tierra que se alinea con los frescos cedros, deseo entrar. Sé tú mi aliado. En los lugares donde se criaron los Shem, déjame configurar mi Shem barra. Cuando Shamash respondió describiéndole a Gilgamesh los peligros y dificultades de la ruta terrestre, Gilgamesh tuvo una idea brillante. Él y Enkidu navegarían allí en barco. Se equipó un barco Magan, un barco de Egipto. Y, acompañados de 50 héroes como marineros y protectores, los dos compañeros zarparon. Según todos los indicios, la ruta bajaba por el Golfo Pérsico, rodeaba la península arábiga y remontaba el Mar Rojo hasta llegar a la costa del Sinaí. Pero el viaje planeado no fue así. Cuando Enlil exigió que Enkidu morirá, y la sentencia de muerte fue conmutada por trabajos forzados en la tierra de las minas, los dioses decretaron que dos emisarios, con cúpulas como pájaros, con alas por vestimenta, tomarían Enkidu de la mano y llevarlo hasta allí. Fig. 44a. El viaje por mar contradecía eso, y la ira de Enlil aún estaba por llegar. Ahora, mientras el barco navegaba cerca de la costa árabe y el sol se ponía, los que estaban a bordo podían ver a alguien, si es un hombre o un dios, de pie sobre un montículo como un toro, equipado con un dispositivo emisor de rayos, Fig. 44b. Como por una mano invisible, la tela de 3 capas que era la vela del barco se rompió de repente una luz verde esmeralda brilló por encima de ellos. A continuación, el propio barco fue lanzado de costado y volcó. Se hundió rápidamente, como una piedra en el agua, y todos a bordo con él, excepto Gilgamesh y Enkidu. Mientras Gilgamesh nadaba fuera del barco y subía, arrastrando a Enkidu, pudo ver a los demás sentados donde estaban, como criaturas vivientes. En la muerte súbita, simplemente se congelaron en cualquier posición en la que estuvieran. Los dos únicos supervivientes llegaron a la orilla y pasaron la noche en una costa desconocida discutiendo qué hacer. Gilgamesh no se inmutó en su deseo de llegar a la tierra de la vida. Enkidu aconsejó que buscaran el camino de regreso a Uruk. Pero él ya estaba lanzado para Enkidu. Sus miembros se entumecieron, su interior se estaba desintegrando. Gilgamesh exhortó a su camarada a aferrarse a la vida, pero fue en vano. Durante 6 días y 7 noches, Gilgamesh lamentó a Enkidu. Luego se alejó, vagando por el desierto sin rumbo fijo, preguntándose no cuándo sino cómo él también morirá. Cuando yo muera, ¿no seré como Enkidu? Poco se sabe que después de todas las aventuras anteriores, después de la diversa encuentro divino ese, después de que los sueños y visiones, lo real y lo imaginado, las peleas y los vuelos, y ahora solo ahora su saga más memorable estaba a punto de empezar. ¿Cuánto tiempo vagó Gilgamesh sin rumbo fijo en el desierto? La antigua epopeya no lo dice. Caminó por caminos invictos sin encontrar a ningún hombre, buscando comida. ¿Qué montañas había escalado? ¿Qué arroyos había cruzado? Nadie puede saberlo, señalaron los antiguos escribas. Finalmente se controló a sí mismo. ¿Debo recostar mi cabeza dentro de la tierra y dormir durante todos los años? Se preguntó, y unirse a su compañero de la muerte, ¿o sería el dios ese dejar que mis ojos ver el sol? Una vez más, estaba lleno de determinación para evitar el destino de un mortal al llegar a la tierra de la vida. Guiado por el sol naciente y poniente, la contraparte celestial de Shamash, Gilgamesh caminó con determinación. A medida que los días seguían, el terreno comenzó a cambiar. El desierto llano, hogar de lagartos y escorpiones, estaba terminando y podía ver montañas en la distancia. La vida salvaje también estaba cambiando.
Cuando por la noche llegó al paso de la montaña, Gilgamesh vio leones y se asustó. Levantó la cabeza hacia Sin y oró. Al lugar donde el dios rejuvenece mis pasos se dirigen, guárdame tú. El cambio de Shamash a Sin, el padre de Shamash, como la deidad protectora a quien se dirige la oración se hace en el texto sin pausas ni comentarios. Y nos queda suponer que de alguna manera Gilgamesh se había dado cuenta de que había llegado a una región dedicada a Sin. Gilgamesh se fue a dormir y despertó de un sueño, en el que se vio a sí mismo regocijarse con la vida. Lo tomó como un presagio favorable de Sin, que lograría cruzar el paso de la montaña a pesar de que los leones deambulaban por allí. Recogiendo sus armas, Gilgamesh como una flecha descendió entre los leones, golpeando a las bestias con todas sus fuerzas. Las hirió, las cortó. Pero al mediodía sus armas se rompieron y Gilgamesh las tiró. Todavía quedaban 2 leones frente a él. Y Gilgamesh ahora tenía que luchar contra ellos con sus propias manos. La pelea con los leones, en la que Gilgamesh fue el vencedor, fue conmemorada por artistas de todo el antiguo cercano oriente, y no solo en Mesopotamia, Fig. 45a. Fue representado por los hititas, Fig. 45b, al norte, los casites en Luristán al este, Fig. 45c, incluso en el antiguo Egipto, Fig. 45d. En tiempos posteriores, tal hazaña, vencer a los leones con las manos desnudas, fue atribuida en la Biblia solo a Sansón, el del poder sobrehumano dado por Dios, Jueces 14. 5, 6. Vestido con la piel de uno de los leones, Gilgamesh atravesó el paso de montaña. A lo lejos vio una masa de agua, como un gran lago. En la llanura más allá del mar interior pudo ver una ciudad cerrada, una ciudad rodeada por una muralla fortificada. Era, explica el texto épico, una ciudad donde se dedicó el templo al pecado. Fuera de la ciudad, junto al mar bajo, Gilgamesh pudo ver una posada. Mientras se acercaba a la posada, pudo ver el interior de Siduri, la mujer de la cerveza. Dentro había puestos de tinas de fermentación. Y la mujer de la cerveza, Siduri, sostenía una jarra de cerveza y un cuenco de avena amarilla. Gilgamesh caminaba de un lado a otro, buscando una forma de entrar. Pero Siduri, al ver a un hombre descuidado vestido con piel de león, su vientre se encogió, su rostro como el de un caminante de lejos, se asustó y echó el cerrojo a la puerta. Con gran dificultad, Gilgamesh logró convencerla de su verdadera identidad. Alimentado y descansado, Gilgamesh le contó a Siduri todo sobre sus aventuras, desde el primer viaje al bosque de los cedros, el asesinato de Uawa y del toro del cielo, el segundo viaje y la muerte de Enkidu, seguido de sus vagabundeos y el asesinato de los leones. Su destino, explicó, era la tierra de la vida. La inmortalidad se podía alcanzar allí, porque la fama de Utnapishtim-Othvelge todavía vivía allí. ¿Cuál es el camino a la tierra de la vida? Gilgamesh le preguntó a Siduri. ¿Debía recorrer el camino largo y peligroso alrededor del mar o podía atravesarlo navegando? Ahora, mujer de cerveza, ¿cuál es el camino a Utnapishtim? Dame las direcciones. Cruzar el mar, respondió la cervecera, no era posible, porque sus aguas son las aguas de la muerte. Nunca, Gilgamesh, ha habido un cruce. Desde hace mucho tiempo, nadie llegó del otro lado del mar. El valiente Shamash cruzó el mar, pero aparte de Shamash, ¿quién puede cruzarlo? Cuando Gilgamesh guardó silencio, Siduri le reveló que, después de todo, podría haber una manera de cruzar las aguas de la muerte. Utnapishtim tiene un barquero. Su nombre es Ursanabi. Ursanabi puede cruzar las aguas de la muerte porque con él están las cosas de piedra. Se cruza para recoger a Urnu, es decir, Confuso, en el bosque. Ve y espéralo, dijo Siduri a Gilgamesh, déjale ver tu cara. Si le conviene, te llevará al otro lado. Así aconsejado, Gilgamesh fue a la orilla para esperar al barquero Ursanabi. Cuando Ursanabi lo vio, se preguntó quién era Gilgamesh y Gilgamesh le contó la larga historia. Convencido de la verdadera identidad de Gilgamesh y de su legítimo deseo de llegar a la tierra de la vida, Ursanabi llevó a Gilgamesh a bordo. Pero tan pronto como se hizo esto, Ursanabi acusó a Gilgamesh de romper las cosas de piedra necesarias para el cruce. Reprimiendo a Gilgamesh, Ursanabi le dijo que regresara al bosque, cortara en forma de 120 postes. Y usaron las varas en grupos de 12 mientras navegaban. Después de 3 días, llegaron al otro lado. ¿A dónde debo ir ahora? Gilgamesh preguntó a Ursanabi. Ursanabi le dijo que siguiera recto hasta llegar a un camino regular que conduce hacia el gran mar. Debía seguir ese camino hasta llegar a 2 columnas de piedra que le sirven de marcadores. Al volverse allí, llegaría a un pueblo llamado, en la recensión hitita de la epopeya, Idla, sagrado para el dios Uluya.
que se necesitaba el permiso de Dios para cruzar a la región prohibida donde estaba el monte Masu. Ese, dijo Usanabi, es tu destino. Idla resultó ser una bendición mixta para Gilgamesh. Al llegar allí, comió y bebió, se lavó y se cambió a la vestimenta adecuada. Siguiendo el consejo de Shamash, ofreció sacrificios a Wiluya, que significa, quizás, el de los picos. Pero el gran dios, al enterarse del deseo del rey de tener un Sem, vetó la idea. Buscando la intercesión de Shamash, Gilgamesh suplicó a los dioses una alternativa. Déjenme tomar el camino a Utnapishtim, el hijo de Ubartutu. Y eso, después de algunas deliberaciones, fue permitido. Después de un viaje de 6 días, Gilgamesh pudo ver la montaña sagrada de la que había hablado Usanabi el barquero. El nombre de la montaña es Masu. Llegó a la montaña de Masu, donde diariamente observaba a los Shems mientras partían y entraban. En lo alto, está conectado a la banda celestial. Abajo, al mundo inferior es sabueso. Había una forma de entrar en la montaña, pero la entrada estaba custodiada por impresionantes hombres cohete. Los cohetes vigilan su puerta. Su terror es terrible, su mirada es la muerte. Su temido foco de luz recorre las montañas. Vigilan a Shamash mientras asciende y desciende. Atrapado en el alcance de los focos mortales, Gilgamesh se protegió la cara. Ileso, caminó hacia los Rocketmen, una escena representada en un sello cilíndrico podría haber ilustrado este episodio, Fig. 46. Se sorprendieron al ver que los rayos de la muerte no afectaron a Gilgamesh, y se dieron cuenta de que el que viene, la carne de los dioses es su cuerpo. Permitidos acercarse, interrogaron a Gilgamesh. Y les dijo quién era y que de hecho era 2/3 divino. No. A causa de Utnapishtim, mi antepasado, he venido, dijo a los guardias, aquel a quien se ha unido la congregación de los dioses. Sobre la muerte y la vida quiero preguntarle. Ningún mortal ha atravesado el inaccesible tramo de la montaña. Los guardias le dijeron a Gilgamesh. Sin embargo, reconociendo que no era un simple mortal, lo dejaron pasar. La puerta del monte está abierta para ti. Anunciaron. El tramo inaccesible era un camino de Shamash subterráneo. El paso por él duró 12 horas dobles. La oscuridad era densa, no había luz. Gilgamesh no podía ver adelante ni atrás. En la 8ª hora doble, algo le hizo gritar de miedo. En la 9ª hora doble sintió un viento del norte abanicando su rostro, estaba escuchando una apertura al cielo. En la 11ª hora doble pudo ver el amanecer. Finalmente, en la 12ª hora doble, se había vuelto brillante. Salió frente al sol rojizo como el rubí. Fuera del pasaje subterráneo a través de la montaña sagrada, a la luz del sol rojo como la sangre, Gilgamesh se encontró con una vista increíble. Vio un recinto del dios. En la distancia sobre el horizonte se veía una asombrosa ciudad, llenas de torres que llegaban al cielo, la ciudad estaba construida sobre una gran meseta, y la separaba un río, la ciudad estaba unida por un puente blanco en la izquierda, un puente con arco de lapislázuli al centro y un puente de cures a la derecha, el lado izquierdo tenía una gran montaña color vino al fondo, y una gran torre dorada y resplandeciente como el oro, en ese mismo lado había un palacio de Nippur de la información de las tabletas Mes, 2 torres unidas emulando el símbolo del gran dios Enki, una gran torre del ojo sellado de Nippur de color blanco y rojo con Ekur en su cima, justo a su lado estaba un pórtico del cielo formación Babili, más a la derecha estaba el recinto sagrado de los Injista 7 jueces de Nibiru, y el gran palacio carmesí con grandes cascadas y jardines brotantes en su cima, la ciudad era majestuosa arriba de esa ciudad, había otra ciudad siendo sostenida la ciudad de la cima por torres, el clima era cálido y caluroso, todos los rincones de la ciudad tenían impresionantes jardines y palmeras, las torres de la ciudad brillaban más que el resplandor de una estrella, luces doradas como el oro, rojas como el rubí, azules como el lapislázuli retumbaban por doquier, carros celestiales como parvadas de pájaros revoloteaban la ciudad, las carrozas del cielo podían viajar a cualquier lugar de la ciudad que desearan, si las carrozas celestiales querían podían bajar a la ciudad de abajo o subir, era difícil distinguir entre ave o carroza celestial, la ciudad estaba llena de torres, cuya cima tenían jardines que emanaban agua dejándolo caer a gran altura, Gilgamesh estaba cegado por la impresionante ciudad, Gilgamesh corrió cuesta abajo de la colina a la cual había salido, a distancia vio que carrozas terrestres hacían inmensa fila para acceder a la ciudad, Gilgamesh veía que antes de llegar al río que dividía la ciudad debía de pasar por un gran jardín, al cual se aventuró a acceder donde había un jardín. Pero el jardín estaba compuesto enteramente de piedras preciosas talladas artificialmente.
Se veían todo tipo de arbustos espinosos, floreciendo con piedras preciosas. La cornalina daba frutos colgando en racimos, sus enredaderas eran demasiado hermosas para contemplarlas. El follaje era de lapislázuli. Y las uvas, demasiado exuberantes para mirar, de piedras eran hechas. Los versículos parcialmente dañados continúan enumerando otros tipos de árboles frutales y la variedad de piedras preciosas, blancas, rojas y verdes, de las que están hechos. El agua pura corría por el jardín, y en medio de él vio como un árbol de la vida y un árbol el de Anguk se hicieron piedras. Encantado y asombrado, Gilgamesh caminó por el jardín. Claramente, se encontró en un jardín del Edén simulado. Sin que él lo supiera, estaba siendo observado por Utnapishtim. Utnapishtim estaba mirando desde la distancia, reflexionó y habló para sí mismo, tomó consejo consigo mismo. ¿Quién es este hombre y cómo apareció aquí? Él se preguntó. ¿El que viene aquí no es uno de mis hombres, ninguno que haya estado con él en el arca? Mientras se acercaba a Gilgamesh, Gilgamesh estaba asombrado. El héroe del diluvio de hace miles de años no era en absoluto mayor que él, Gilgamesh. Le dijo a él, a Utnapishtim, el lejano. Cuando te miro, Utnapishtim, tú no eres diferente en absoluto. Como yo eres tú. Pero, ¿quién eres, por qué y cómo llegaste aquí? Utnapishtim quería saber. Y, como había hecho con Sidurin el barquero, Gilgamesh relató toda la historia de su reinado, ascendencia, camaradería con Enkidu y las aventuras en busca de la inmortalidad, incluidas las más recientes. Así que pensé en ir a ver a Utnapishtim, el lejano, del que habla la gente, concluyó Gilgamesh. Ahora, le dijo a Utnapishtim, cuéntame el secreto de tu inmortalidad. Dime cómo llegaste a unirte a la congregación de los dioses y obtuviste la vida eterna. Utnapishtim le habló a él, a Gilgamesh. Te revelaré, Gilgamesh, un asunto oculto, un secreto de los dioses que te diré. La verdad, la inmortalidad realmente no existe, pues todos estamos destinados a morir algún día, y renacer en una nueva vida así sucesivamente. Los dioses, aquellos que bajaron del cielo a tierra, son soberanos de este mundo en el cual tú y yo estamos. Nibiru, el mundo del cruce, tiene una red anual que dura 3600 años terrestres. Para los dioses un año dura esa cantidad de años. El tiempo de la vida de cada mundo es proporcional a su tiempo de red y giro en torno a su propio sol del océano abismal. La red del mundo terrenal es más corta que la de Nibiru y por consecuente la vida terrestre vive menos. Residir en Nibiru ha hecho que viva más tiempo, así como las plantas que extienden el ciclo vital de cualquier forma de simiente viva, pero yo aún así estoy destinado a morir algún día, así como los dioses están destinados a morir en un futuro algún día. Los dioses que nos crearon fueron creados por otros dioses encima de ellos, y encima de esos dioses que crearon a nuestros dioses, hay otros dioses que crearon a esos dioses. Los dioses Anunnakis creen en una diosa llamada Namu, la señora de los océanos abismales, y su homólogo masculino conocido como Exarterzo-Galzu, entidades divinas que crearon a los creadores de los Anunnakis conocidos como serpientes blancas, que en un futuro terminaron creando a los actuales dioses que adoran a los terrestres. Los mismos dioses de Nibiru se cuestionan si Dios existe o tan solo se trata de una entidad más avanzada que ellos, que hizo lo mismo que ellos de jugar a ser Dios tomando una creación ya existente de otro mundo, y autodenomizarse ser uno cuando en realidad se trata de un ser con mayor antigüedad y ciencias. Por más que se intenta dar con el paradero de la fuente creadora original del todo, lo único que se logra es encontrar civilizaciones avanzadas que jugaron a ser Dios así como sus respectivos creadores hicieron lo mismo al haberlos creado. Una cadena infinita y eterna en la cual los creados juegan a ser Dios como sus creadores. Los Lulus están destinados en futuro a emular a los Anunnakis, así como las creaciones de los Lulus. Y luego siguió la historia del diluvio relatada en primera persona por Utnapishtim, en todos sus detalles de principio a fin, hasta Enlil, en el monte de la salvación donde el arca se detuvo. Tomándome de la mano, me llevó a bordo del barco. Tomó a mi esposa de bordo y la hizo arrodillarse a mi lado. De pie entre nosotros, tocó nuestras frentes para bendecirnos. Hasta ahora Utnapishtim ha sido mortal, dijo Enlil, de ahora en adelante Utnapishtim y su esposa será como nosotros los dioses. Utnapishtim residirá lejos, en la desembocadura de los dos ríos que rodean la capital de Nibiru, acá de Ciudad Acuario Unidad. Así me tomaron y me hicieron residir lejos, en la desembocadura de los ríos. Eso, concluyó Utnapishtim, es toda la verdad sobre su escape del destino de un mortal. Pero ahora, ¿quién por tu bien llamará a los dioses a la asamblea, para que encuentres la vida que buscas?
Al darse cuenta de que solo un decreto de la reunión de Dios en asamblea podría darle la inmortalidad, y no sus propias búsquedas, Gilgamesh se desmayó. Durante una semana estuvo inconsciente. Cuando volvió en sí, Utnapishtim llamó a Urshanabi, el barquero, para que se llevara a Gilgamesh de regreso, para que pudiera regresar sano y salvo por el camino por el que había venido. Pero cuando Gilgamesh estaba listo para partir, Utnapishtim, compadeciéndose de él, decidió revelarle otro secreto. La vida eterna no se logra siendo inmortal viviendo en Nibiru, se logra permaneciendo por siempre joven. Utnapishtim le dijo a Gilgamesh: has venido acá, trabajando y esforzándote. ¿Qué te daré para que regreses a tu tierra? Déjame revelarte, Gilgamesh, un asunto escondido muy bien guardado, un secreto de Dios te diré. Allí hay una planta, como un arbusto espinoso es su raíz. Sus espinas son como las de una enredadera. Tus manos pincharán las espinas. Pero si con tus propias manos la planta que pudieras obtener, rejuvenecimiento la encontrarás. La planta creció bajo el agua, tal vez en el pozo o en el manantial del espléndido jardín. Una especie de tubería conducía a la fuente o las profundidades de estas aguas de la vida. Tan pronto como Gilgamesh escuchó el secreto, abrió la tubería de agua, ató piedras pesadas a sus pies. Lo arrastraron al abismo. Y allí vio la planta. Él mismo tomó la planta, aunque le pinchó las manos. Cortó las piedras pesadas de sus pies. El segundo lo devolvió al lugar de donde había venido. Urshanabi, que había sido convocado por Utnapishtim, lo estaba esperando. Triunfante y regocijado, Gilgamesh le mostró la planta del rejuvenecimiento. Abrumado por la emoción, le dijo al barquero: Urshanabi, esta planta de todas las plantas es única. Con ella un hombre puede recuperar el aliento de la vida. Lo llevaré a la muralla de Uruk, allí la planta para cortar y comer. Que su nombre se llame El hombre se vuelve joven en la vejez. De esta planta comeré y volveré a mi estado de juventud. Con estas grandes esperanzas de rejuvenecimiento, los dos emprendieron el camino de regreso. A 30 leguas se detuvieron para pasar la noche. Gilgamesh vio un pozo cuya agua estaba fría. Bajó a él para bañarse en el agua. Una serpiente olió la fragancia de la planta, subió silenciosamente y se llevó la planta. Se lo quitó, la serpiente se despojó de su piel escamosa. De hecho, era una planta rejuvenecedora. Pero fue la serpiente, no Gilgamesh, quien terminó rejuvenecida. Entonces Gilgamesh se sienta y llora, las lágrimas corren por su rostro. Tomó la mano de Urshanabi, el barquero. ¿Por quién, preguntó, han trabajado mis manos? ¿Por quién se ha gastado la sangre de mi corazón? Por mí no he obtenido una bendición. Por una serpiente, la bendición he afectado. Reflexionando sobre su desgracia, Gilgamesh recordó un incidente durante su zambullida hacia la planta que debe haber sido un presagio. Mientras abría la tubería, arreglaba el equipo, le dijo a Urshanabi: encontré un sello de puerta. Debió haber sido colocado como un presagio para mí, una señal para retirarme, para rendirme. Ahora Gilgamesh se dio cuenta de que no estaba destinado a obtener la planta del rejuvenecimiento. Y habiéndolo sacado de sus aguas, estaba destinado a perderlo. Cuando finalmente regresó a la muralla de Uruk, Gilgamesh se sentó y pidió a los escribas que escribieran su odisea. Déjame dar a conocer al país a quien había visto el túnel. De aquel que conoce las aguas déjame contar la historia completa. Y fue con esas palabras introductorias que se grabó la epopeya de Gilgamesh, para ser leída, traducida, reescrita, ilustrada y leída de nuevo por generaciones a partir de entonces, para que todos sepan que el hombre, incluso si 2/3 es divino, no puede cambiar su destino. La epopeya de Gilgamesh está repleta de marcadores geográficos que mejoran su autenticidad e identifican los objetivos de esa antigua búsqueda de la inmortalidad. El primer destino fue el lugar de aterrizaje en el bosque de cedros, en las montañas de Cedro. Solo había un lugar de este tipo en todo el antiguo cercano oriente, famoso por sus cedros únicos. El Líbano, cuyo emblema nacional, hasta el día de hoy, es el cedro. Líbano se menciona específicamente por su nombre como la tierra a la que llegaron los dos camaradas después del viaje de 17 días desde Uruk. En otro versículo, que describe cómo la tierra tembló cuando se lanzó el cohete, los picos enfrentados Sirara y Líbano se describen como partiéndose. En la Biblia, Salmo 27, la majestuosa voz del Señor se describe como quebrando los cedros del Líbano y haciendo que el Líbano y el Sirión salten como un becerro. No hay duda de que Sirión es el hebreo de Sirara en el texto mesopotámico.
Tampoco hay duda de que había existido un lugar de aterrizaje simplemente, por la sencilla razón de que esa vasta plataforma todavía está allí hasta el día de hoy. Ubicada en un lugar que hoy se llama Baalbek, la inmensa plataforma de piedra, de unos 5 millones de pies cuadrados de superficie, descansa sobre enormes bloques de piedra que pesan cientos de toneladas. 3 bloques de piedra, que pesan más de 1000 toneladas cada uno y conocidos como trilitons, Fi-47, fueron extraídos en un valle a millas de distancia, donde una de las piedras colosales aún sobresale del suelo, ya que su extracción no ha sido completada, figura 48. No existe ningún equipo moderno que pueda levantar tal peso. Sin embargo, en tiempos pasados alguien, la tradición local dice los gigantes, extrajo, levantó y colocó estos bloques de piedra con gran precisión. Los griegos y los romanos siguieron a los cananeos y a otros antes que ellos al considerar la plataforma como un lugar sagrado, sobre el cual construir y reconstruir templos a los grandes dioses. No tenemos una imagen de lo que había estado allí en los días de Gilgamesh. Pero sí sabemos lo que había estado allí después, en la época fenicia. Lo sabemos porque la plataforma, con un recinto, sostenía un cohete sobre un pedestal con vigas cruzadas, como se muestra en una moneda de Biblos, Fig. 49. El detalle geográfico más revelador en el segundo viaje de Gilgamesh es el cuerpo de agua que había alcanzado después de cruzar el desierto. Se describe como un mar de baja altitud, un mar que parecía un gran lago. Fue llamado el mar de las aguas de la muerte. Todos estos son rasgos identificativos del mar sin salida al mar que todavía se llama Mar Muerto, que es de hecho el mar más bajo del mundo. A lo lejos, Gilgamesh podía ver una ciudad que estaba cerrada, una ciudad rodeada por una muralla, cuyo templo estaba dedicado a Sin. Una ciudad así, una de las más antiguas de mi mundo, todavía está allí. Se la conoce como Jericó, que en hebreo, Jerio, significa ciudad de mi dios de la luna, que de hecho era Sin. La ciudad era famosa por sus murallas, cuyo derrocamiento milagroso se relata en la Biblia. También hay que preguntarse hasta qué punto el relato bíblico de los espías de Josué que se escondieron en la posada de Rahab en Jericó refleja la breve estadía de Gilgamesh en la posada de Siguri. Habiendo cruzado el mar de la muerte, Gilgamesh siguió un camino que conducía hacia el gran mar. Este término también se encuentra en la Biblia, por ejemplo, Números 34, Josué 1, e indiscutiblemente se refiere al mar Mediterráneo. Gilgamesh, sin embargo, se detuvo antes de llegar hasta el final y en su lugar se detuvo en la ciudad llamada Idla en la recensión hitita. Basado en descubrimientos arqueológicos y la narrativa bíblica del Éxodo, Idla era el mismo lugar que la Biblia llamó Kadesh Barnea. Era una antigua ciudad de caravanas situada en el límite de la cuarta región restringida en la península del Sinaí. Uno solo puede especular si la montaña a la que se dirigió Gilgamesh, el monte Masu, tenía un nombre que es casi idéntico al nombre hebreo de Moisés, Mose. El viaje subterráneo de Gilgamesh dentro de esta montaña sagrada, que duró 12 horas dobles, tiene un claro paralelo con la descripción en el libro egipcio de los muertos del viaje subterráneo del faraón a través de 12 zonas horarias. Los faraones, como Gilgamesh, pidió una Sem, un cohete, con el cual el cielo ascienden y unirse al dios ese en una morada eterna. Como Gilgamesh antes que ellos, los faraones tuvieron que cruzar un cuerpo de agua y ser asistidos por un barquero divino. No hay duda de que el destino tanto del rey sumerio como del faraón egipcio era el mismo, excepto que iban desde puntos de partida opuestos. El destino era el puerto espacial en la península del Sinaí, donde estaban los Shem, en sus silos subterráneos, ver Fig. 31. Como en tiempos prediluviales, Fig. 25, el espaciopuerto postdiluvial, Fig. 50, también fue anclado en los picos de Ararat. Pero con la llanura de Mesopotamia totalmente cubierta por aguas fangosas, el puerto espacial se trasladó al suelo firme de la península del Sinaí. El centro de control de la misión se trasladó de Nippur a donde ahora se encuentra Jerusalén, JM. El nuevo corredor de aterrizaje, anclado en su extremo en dos montañas artificiales que aún se mantienen en pie como las dos grandes pirámides de Giza, GZ, y las altas cumbres en el sur del Sinaí, KT y R. Incorporó la inmensa plataforma prediluvial de Baalbek en las montañas de los Cedros, BK. Fue a la plataforma de Baalbek y hacia el puerto espacial, SP, que Gilgamesh había viajado. La familiaridad con la historia épica de Gilgamesh en América del Sur es una faceta de la evidencia de los contactos prehistóricos entre el viejo y el nuevo mundo. El sello distintivo de tal familiaridad fue la representación de Gilgamesh luchando contra los leones.
Sorprendentemente, tales representaciones, en un continente que no tiene leones, se han encontrado en las tierras de los Andes. Una concentración de tales representaciones en tablas de piedra, aire abajo, se ha encontrado en el área de Chavín de Huantar/Aija en el norte de Perú, una importante zona productora de oro en tiempos prehistóricos, donde otras evidencias, estatuillas, tallas, petroglifos, indica la presencia de pueblos del Viejo Mundo desde el 2500 AC en adelante. Son similares a las representaciones hititas, Fig. 45b. Otra área donde proliferaron tales representaciones fue cerca de la orilla sur del lago Titicaca, ahora en Bolivia, donde una gran metrópolis metalúrgica, Tiahuanacu, había florecido una vez. Según algunos informes, se inició mucho antes del 4000 AC como centro de procesamiento de oro y, después del 2500 AC, se convirtió en la principal fuente de estaño del mundo. Tiahuanacu fue el lugar donde apareció el bronce en Sudamérica. Entre los artefactos descubiertos había representaciones, en bronce, de Gilgamesh luchando con animales parecidos a leones, C abajo, obra de arte indudablemente inspirada en los bronceadores Casite de Uristán, Fig. 45c arriba. El divino Gilgamesh, cuyo padre era un ser humano, un sumo sacerdote del recinto del templo, gobernó 126 años. Urlugal, hijo de Gilgamesh, reinó después de él.